Una noche en la ermita. Aquella noche estaba completamente cerrada. No recomendable para transitar por aquel camino empedrado. Ya antes habían dejado escuchar historias sobre la aparición de un animal, pero nada de eso le importó al joven Jaime, quien sin hacer caso de las advertencias, se aventuró a ir a pie. Sus amigos habían preferido ir por el sendero, pero Jaime estaba tan cansado después de una larga jornada que nada lo detendría en su afán de cortar camino. Se sabía que aquel lugar era famoso por las supuestas apariciones del animal. Siendo apenas las 9 de la noche, ya nadie se atrevía a cruzar a pie por los alrededores, pero justamente ese día, Jaime había cargado casi todos los bultos de zacate del rancho. Nunca pensó que las supersticiones influenciarían hasta los que viajaban en automóvil, ya que tenía 10 minutos que no miraba a nadie y solo podía escuchar los cantares de los grillos. Para terminar de sorprender a Jaime, el cielo dejó caer una lluvia torrencial, que no cesaba. Ya cansado de esperarse, continuó su camino. Encendió su viejo reloj para poder mirar la hora. Son las 10, se dijo para sí, y continuó su marcha corriendo, más que por las ganas, obligado por la fuerte lluvia y truenos. Nunca supo por dónde caminaba. Hacía un rato que miraba el camino más que alumbrado por los ya contados relámpagos que se dejaban oír a lo lejos. Jamás se percató que sus presurosos pasos lo habían llevado hasta la vieja y abandonada ermita, aunque claro, en esos instantes representaba un refugio más que oportuno. Tuvo el tiempo suficiente para detenerse frente a la vieja y ruinosa construcción, ya que su mente solo se ocupaba en cosas del campo y el ganado, y es que se había percatado de que abandonó su trabajo sin contar el rebaño de ovejas que regresaban de pastar, lo que seguramente le acarrearía un fuerte regaño. Al acercarse pudo notar de inmediato que la puerta de la ermita estaba abierta. Quiso alcanzar una vara para poder entrar a tientas sin tropezarse con nada, pero al agacharse pudo notar claramente que frente a él había un animal parado, que tenía un aspecto muy peculiar. Estaba degollado. Sin pensarlo dos veces, empujó como pudo la puerta y se refugió en la ermita. Rezaba no sé cuántas oraciones. Jaime recuerda perfectamente que en cuanto se repuso del miedo, comenzó a inspeccionar el lugar. Sabía que podía estar tranquilo ahí, ya que lo último que quería hacer era salir para volverse a encontrar con ese espectro. Al llegar al final del pasillo, se paró frente a una imagen sagrada. Justamente ahí miró a un ermitaño que rezaba incesantemente, pero no le podía ver la cara, por lo que decidió acercarse. Estaba seguro de que al igual que él, aquel pobre hombre se había perdido ante la tormentosa lluvia. Pero tal fue su sorpresa cuando lo vio desaparecer delante de él, como si la tierra se lo hubiera tragado. El joven retrocedió y salió corriendo sin importarle la lluvia, y retomó su camino a casa sin mirar hacia atrás, ya que por un lado tenía la imagen de aquella persona y por el otro la horrorosa escena de aquel animal degollado. Hay quienes cuentan que desde aquel día nadie, ya sea a pie o en automóvil, se atreven a cruzar el viejo camino empedrado, ya que Jaime era precisamente la persona más escéptica de aquel pueblo. La bruja Doña Paz, Durango. Se cuenta que por el año de 1645 vivió Doña Paz. Ella era una mujer resentida con el mundo, porque no había alguien que creyera en los poderes que decía poseer. Harta de su situación, a la bruja se le ocurrió una gran idea: organizar una revuelta contra el gobierno en la que participaran todos los líderes indígenas de la región del Tizonazo, mediante la cual ella recuperaría su poder. Mediante embustes y artimañas, consiguió poner a todos los habitantes del pueblo de su lado, y logró tal éxito que muchos la vieron como la mejor hechicera de la región. Todo salió tan bien que los sublevados del Tizonazo quisieron hacer su propio gabinete.
por lo que eligieron como jefe a un indígena muy astuto y malicioso, y que en memoria del jesuita que lo bautizó, se hacía llamar Jerónimo de Morante. El cargo de capitán le fue otorgado a Nicolás Stauri, alias Pies de Liebre, pues según cuentan, era tremendamente ágil. Y como obispo nombraron a un tal Hernandote, y le encomendaron cuidar de todos los asuntos relativos a la religión. Las tareas de Hernandote era dar misa, confesar y casar a las parejas, y sobre todo, descansar largas horas tumbados sin hacer nada. Pero el personaje más importante en ese gobierno era la bruja Doña Paz, la gran jefa. Todas las fechorías que ocurrían en la región eran comandadas personalmente por ella. Los españoles y los indígenas que no habían querido participar en su juego sufrían las consecuencias de sus malvados poderes. Tan graves fueron las consecuencias de dicha revuelta, que el gobernador de Durango se vio obligado a combatirlos enviando un ejército al lugar y obligando a los indígenas a pedir la paz, a cambio de que entregaran a sus jefes. Pero los cabecillas era gente muy leal a su jefa, pues lo que menos querían era delatar a la vieja bruja, ya que temían que ella se convirtiera en lechuza, sapo o rata para enterarse de todo lo que dijeran o hicieran, y eso realmente los asustaba mucho. Así que era muy difícil que la delataran, y que el pueblo supiera que ella era la mandamás en la región, porque en cualquier momento podía convertirse en un animal, detrás del cual se escondiera esta temible bruja. Sin embargo, Pies de Liebre, que era tan ligero como audaz, fue quien se decidió a delatarla. Gracias a esto, la bruja maligna fue encerrada y sentenciada a muerte, así como algunos de los principales rebeldes que también habían participado en las revueltas. Aunque a la bruja Doña Paz se le dio la pena máxima y ya estaba acordado que sería ahorcada, alguien comentó que esa muerte parecía poca cosa para ella, pues era muy rápida, y de lo que se trataba era de que Doña Paz sufriera dolorosamente. Así, la muerte lenta ideada para la mujer corrió a cargo de un hombre que la odiaba, por lo que sugirió cortarla en pedacitos, ya que el propósito era que sufriera como ella había hecho sufrir a los demás. No faltó quien propusiera que la mataran a pedradas, pero alguien dijo que eso no tenía chiste, pues muy probablemente morirían con la primera, y el sufrimiento sería realmente muy poco. Pero la ejecución se pospuso, ya que los sublevados que todavía luchaban habían logrado llegar hasta terrenos de Chihuahua. Sus actividades eran sanguinarias, mataban a cuanto español se les atravesara en el camino, asaltaban rancherías, quemaban cementeras, y otras tantas fechorías. Se necesitaron grandes esfuerzos para apaciguar tanta guerra, y una vez impuesta nuevamente la calma, se volvió a pensar en la manera en que matarían a la bruja, quien en tanto en la cárcel trataba por todos los medios de convertirse en ratón, sapo o lechuza, pero no lo lograba. Seguía siendo la misma mujer de siempre, pero sin poder. Alguien comentó que los dolores del veneno eran terribles para quien los padecía, y que por lo tanto, ese podía ser un excelente castigo, de modo que un día le llevaron un veneno, pero este no le hizo ni cosquillas. También se les ocurrió darle una bebida que contuviera vidrio molido y cicuta, el mismo veneno que mató a Sócrates, con el que todo el mundo pensó las tripas le reventarían, pero se volvieron a equivocar. La mortal bebida no le hizo ningún efecto. Después de mucho darle vueltas, decidieron regresar al método propuesto inicialmente, es decir, a la ejecución en la horca, y así procedieron. La mujer, justo cuando iba al patíbulo, gritaba: «¡Malditos! Yo tengo 7 vidas, como los gatos, y todos, absolutamente todos, me las pagarán». Se cuenta que la bruja Doña Paz viaja convertida en cualquier animal, ya sea en lechuza, en sapo, en serpiente o simplemente va montada en su escoba, maldiciendo a la gente desde los aires, vengándose de los indígenas por haberla delatado. Misteriosas apariciones en el hospital. En el hospital al que llamaremos cariñosamente de Santa Prisca, y el cual está situado justamente a un lado de la morgue de aquella ciudad en Colima, solo se oían susurrar aquellos lamentos de los familiares que van a reconocer los cuerpos
de los que un día fueron sus seres queridos. Nunca había ocurrido algo extraordinario, aparte de los ruidos comunes que los cuerpos hacen en los refrigeradores, a causa de la descomposición orgánica, pero nunca uno de ellos se había escuchado hasta el hospital. Aquel día 21 de noviembre, al caer la noche, el personal que trabajaba en horas nocturnas se preparaba tomando un poco de café, especialmente aquella enfermera a la que llamaremos solo Ana, quien era la encargada de la sala de terapia intensiva ubicada en el primer piso del edificio. La bella Ana recuerda perfectamente que faltando 5 minutos para que dieran las 2 de la madrugada, se encontraba llenando el reporte del estado de los pacientes. Justo en esos instantes, sintió una pesadez repentina que invadía el ambiente. El cuerpo de la enfermera quedó completamente paralizado y tratando de volver su mirada hacia la puerta, vio claramente cómo un hombre lo suficientemente alto se encontraba justo a sus espaldas. Aquel ser tenía una particularidad: no tenía cabeza. Y aunque la figura desapareció al instante, la sensación inmóvil no desapareció, hasta algunos segundos después. Como era de suponerse, Ana cuenta que bajó de inmediato hasta la recepción, y sin palabras, se quedó resguardada en el sillón que está justo al recibidor. Momentos más tarde sus compañeras miraban la escena sin poder comprender lo que Ana relató. Ana, al mirar la incredulidad de sus amigas, se cansó de asegurarles que en verdad estaba despierta, y que nunca la había vencido el sueño como ellas suponían. Pero las extrañas apariciones en el hospital de Santa Prisca no cesaron ahí. Cierto día en los pasillos, una señora pudo ver claramente cómo un hombre pasaba por los jardines próximos al hospital, rumbo a la morgue. Aquel hombre, según la descripción detallada de la señora, tenía la misma particularidad que la enfermera Ana. No tenía cabeza. Aunque lo más sorprendente fue descubrir que no era la única aparición que se decía o ocurría en el hospital, ya que unos días antes se habían corrido fuertes rumores de haber visto a una mujer con su hijo en brazos, y aunque a ella sí se le podía notar el rostro, terminaba siempre sus rondas en la sección conocida como de urgencias, ubicada en el segundo piso del hospital, y en donde se dice se internaba a los pacientes heridos de gravedad. Las ya más de 20 personas que han visto a la mujer dan testimonio de haber visto aparecerse a aquel ser de la nada, y en completo silencio visita algunas salas. Se detiene frente a una persona para observarla, y posteriormente desaparece ante los ojos incrédulos que no han podido explicarse aquel fenómeno. Sin embargo, los pasillos y habitaciones del hospital no son los únicos testigos de extrañas apariciones. Justo en el ala izquierda de los jardines, se aparece la silueta de una joven alta y de buen porte, tal y como lo narra el velador. Me encontraba aquella noche haciendo mi rondín. Ya había dado más de las 12 de la noche, y eso lo puedo saber muy bien porque era justo la hora en que Claudia, una de las enfermeras, salía a darme mi café para que no me venciera el sueño. Para esa hora ya había recorrido 3 veces los alrededores. Recuerdo bien que nunca me gustaba mirar hacia la morgue. Por el contrario, en cuanto mis pies tocaban esos territorios, siempre me apuraba para llegar al lado izquierda del jardín. Aquella noche en particular hacía más frío que otras veces. Cuando levanté la mirada vi claramente la silueta de una mujer alta y con un porte muy fino, de negro. Yo creí que era Claudia, por lo que sin más la llamé. ¡Claudia! ¡Claudia! Pero al ver que no detenía sus pasos, me apresuré para alcanzarla. En ese instante la misteriosa mujer salió del jardín, tomó el pasillo y se alejó a paso lento en dirección hacia una sala donde descansaban algunos pacientes. Yo la seguí creyendo que se encontraba perdida. Puedo jurar que ingresé a la habitación casi por detrás de la mujer, pero no encontré nada, lo que fue corroborado por un paciente que estaba despierto y no vio ingresar a nadie.
Desde entonces vea lo que vea. Ya no sigo a las personas que no responden ante mi llamado. Y eso sí, les pido que me digan su nombre. Como era de suponerse, desde aquella noche el viejo velador ya no ha podido ser el mismo. Y según nos cuenta, ha querido abandonar su trabajo. Pero debido a su avanzada edad, no lo puede hacer, teniendo que aguantarse el miedo que lo invade en cuanto llega la noche. Hoy en día, son innumerables las personas que han descrito las apariciones de la fina dama de negro, quien noche tras noche deambula por los jardines para terminar en un cuarto del hospital. Y aunque para la mayoría de las personas que trabajan en el hospital de Santa Prisca, estas apariciones ya forman parte de la vida cotidiana, dentro de aquella edificación. Para los pacientes, sí es un factor a tomar en cuenta antes de ir a consultarse en aquel lugar, donde se dice rondan ánimas en pena.